Ministra de Educación, portavoz del Partido Socialista. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y feliz año para todos los que estáis ahí, que no tienen la oportunidad de poder acompañaros. Igualmente, hoy comentábamos aquí entre los pasillos hasta qué día se dice feliz año, ¿no? A la gente que no has visto todavía, pero feliz año también para usted, ministra. Hace 3 años, Pedro Sánchez prometió... Yo creo que hasta por lo menos la primera quincena. Si lo dice el gobierno, lo cumplimos. Perfecto, estupendo. Hace 3 años, Pedro Sánchez prometió traer de vuelta a Puigdemont a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Esas fueron sus palabras. El juez Llarena le retira el delito de sedición a Carles Puigdemont, pero le mantiene el de malversación, desobediencia. ¿Cómo valora el posible regreso de Carles Puigdemont a España? ¿Va a volver? Bueno, de hecho, ustedes recordarán también que el señor Puigdemont no pudo ser extraditado a España precisamente porque no existía esa homologación del delito de sedición con respecto al que tenía España, tipificado en su Código Penal, con el que tenían otros códigos penales del resto de las democracias europeas. Quiero recordar, por ejemplo, el caso de Alemania. Y en este caso, efectivamente, como usted está diciendo, yo no he tenido todavía la posibilidad de leer ese auto de creo que son algo más de 70 páginas y, por tanto, vaya por delante mi respeto al mismo, pero lo que también queda muy claro es que sigue estando procesado, como ustedes bien están diciendo, por esa malversación y también por el caso de la propia desobediencia. Si vuelve Puigdemont a España sin entrar directamente en prisión, ¿sería un fracaso de este gobierno? Bueno, le acabo de decir, desde luego, lo que suceda con el señor Puigdemont desde el punto de vista judicial, de si tendrá que entrar o no entrar en la cárcel, no nos corresponde y, por supuesto, no le corresponde a esta que le está hablando, le corresponde a un juez, pero desde luego sobre el señor Puigdemont recae en este momento tanto creo que sigue vigente esa orden de busca y además también ese procesamiento por malversación y también por desobediencia. Hombre, ustedes desde el gobierno derogaron el delito de sedición. Algo le correspondería. Sí, nosotros nosotros homologamos ese delito de sedición, efectivamente, tal y como nos comprometimos desde el principio de la legislatura, para homologarnos, como les decía al principio, con esos códigos penales del resto de las democracias europeas. Y sobre todo también lo que hemos introducido con esa modificación del Código Penal. Quiero recordar que estamos hablando de un Código Penal que tiene una vigencia de más de 200 años. Hemos recuperado en muchas circunstancias situaciones análogas a las que se producían antes del año 2015, anteriormente, mejor dicho, a la reforma que llevó a cabo el Partido Popular, y sobre todo también lo que se ha buscado con esta modificación es que ningún mal uso, ningún uso indebido de fondos públicos quede desde luego impune. Ya hemos visto las primeras peticiones de revisiones de penas por malversación, después de la modificación del delito. ¿Pueden ustedes asegurar desde el Gobierno que ningún corrupto va a ver rebajadas sus condenas? Desde luego, ningún corrupto va a quedar indemne. Es decir, todo uso indebido de fondos está tipificado y, por tanto, tendrá su condena y así queda recogido y reflejado perfectamente en el Código Penal. Ahora, sobre lo que usted me pregunta, entra también, si me permite, dentro de la normalidad. Es decir, cuando hay una reforma legislativa es lógico que los abogados pidan una revisión de esas condenas, pero evidentemente también en este caso es a los jueces a los que les corresponde, y en este caso al Supremo, al que le corresponde dictar la sentencia correspondiente. Si un corrupto ve rebajada su condena por la modificación del delito de malversación, ¿usted lo vería dentro de la normalidad? No, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que cuando hay una reforma legislativa, los abogados de las partes suelen pedir, en este caso y en muchos otros casos, cuando ha habido reformas legislativas sobre otro tipo de leyes, piden lógicamente hacer una revisión de esas condenas para que se aplique esa nueva reforma legislativa. Y ahora les digo, quien tiene que aplicar esa reforma legislativa no es esta que les habla, sino, lógicamente, los jueces y la justicia. Claro, pero eso es una evidencia, señora ministra, pero esa petición de los abogados, que usted lo considera normal, claro, porque es lo normal, y la sentencia de los jueces, en el caso de que revise una condena, porque sería su trabajo, viene dada porque desde el Gobierno hicieron una modificación del Código Penal y una modificación del delito de malversación. Con lo cual, yo le preguntaba si vería normal o si le preocupa que corruptos puedan ver revisada su condena después de la reforma que iniciaron ustedes desde el Gobierno.
a lo mejor no me he explicado correctamente. Yo simplemente lo que les he trasladado es que entra dentro de la normalidad, no en este caso, sino históricamente, siempre que hay reformas legislativas, los abogados de las partes, se trate sobre esta cuestión o sobre cualquier otra, pidan o puedan solicitar una revisión. Y si esa pena se reduce o no, como comprenderá, dependerá de la aplicación y de la sentencia que el juez dé de la misma. Señora ministra, esta semana hemos visto... creo que tiene que... No, bueno... No, dígame, adelante. No, simplemente lo que yo le quería trasladar, es decir, que desde luego con la modificación legislativa que hemos tenido en nuestro país, aquí, desde luego, lo que ha quedado muy claro desde el primer momento es que no hay ningún tipo de despenalización. De hecho, saben que se ha incluido una nueva penalización a ese enriquecimiento ilícito, y lo que desde el primer momento planteamos con esta modificación es que cualquier mal uso o uso indebido de fondos públicos esté penado. Al menos 141 maltratadores... Algo, por cierto, que suponía que algo que sucedía, como les decía, antes del año 2015. Le decía, al menos 141 maltratadores han visto revisadas sus condenas. No es el mismo tipo de delito, pero hay quien se pregunta si puede ocurrir lo mismo. Hasta ahora, a día de hoy, desde la aplicación de la ley del solo sí es sí, al menos 141 maltratadores han visto revisadas sus condenas. No son miles de violadores, no, 141. Se lo digo en alusión a las palabras de la número 2 del Ministerio de Igualdad. Si le parece, lo escuchamos y lo valoramos. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha? Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan, incluso miles, oleadas. No son cientos, no son miles, pero sí son 141 revisiones de condena. Entendemos que 141 víctimas que han visto cómo sus violadores han visto revisadas sus condenas. ¿A usted le parecen apropiadas estas palabras? Mire, yo lo primero que le tengo que decir es que todo el mundo tenemos días que desde luego no son los más afortunados y desde luego no se utilizan expresiones desde luego lo más acertadas. Dicho esto, lo que tampoco puedo compartir es que se puedan tergiversar estas expresiones, estas manifestaciones, como les decía, que seguramente no han sido lo más acertadas posibles, para intentar tachar o desde luego perjudicar a una ley que desde luego tiene un claro objetivo, que es proteger a las mujeres y proteger a las víctimas, y además una protección de una manera integral y desde luego atendiendo a nuevas situaciones que hasta ahora no se hacía y sobre todo dándole la importancia al consentimiento que hasta antes de esta ley, como saben, no sucedía. ¿A usted le preocupa que haya 141, al menos 141 agresores que hayan visto revisadas sus condenas? Sí, lo que pasa que hablábamos hace unos minutos anteriormente, lógicamente es verdad que hemos conocido estos casos de algo más de 140 con rebaja de penas, pero hay muchas más que no ha sido así. Por eso, desde el primer momento, saben ustedes que la propia Fiscalía General del Estado trasladó una instrucción solicitando que no hubiera una rebaja de penas de una manera retroactiva. El propio Tribunal Supremo ha emitido sentencias de distinto tipo. Ahora es importante también que se cree jurisprudencia para poder tener, digamos, ya una posición clara por parte de quien en este caso le corresponde, que es el propio Tribunal Supremo, y es lo que desde luego este Gobierno también va a esperar. Pero siguen esperando, porque los expertos juristas a los que consultamos nos dicen que por mucho que ustedes esperen no va a haber esa jurisprudencia que piden, que la ley ya está, que el daño está hecho, que el indubio pro reo se va a aplicar sí o sí. No, yo desde luego creo que es muy importante, sí, efectivamente, que sigamos conociendo sentencias del propio Supremo, porque son esas sentencias las que crean jurisprudencia. Ministra, esta semana hemos visto... Pero es verdad que yo creo que en este caso... Ya disculparás, porque es que como estoy en duplex, ya sabes que entra a veces un poquito más tarde el sonido, ¿no? Pero de la misma manera, efectivamente, que se está hablando de estas rebajas de sentencias, quiero también trasladarle a los oyentes y a las personas que nos están viendo que son un número mucho más importante de sentencias y por tanto de agresores que no han visto rebajadas sus penas.
Bueno, pero hay 141 que sí, entendemos que también le dan una importancia a esos 141, aunque alguien pueda decir, bueno, son pocos con respecto a otro grupo más amplio. Pues que las víctimas, desde luego, yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Pero vamos a seguir con la entrevista, si le parece. Esta semana hemos visto hospitales saturados en Madrid, pero también en Aragón, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, comunidades gobernadas también por el Partido Socialista. Decía la ministra Darias que estos son picos estacionales y son los mismos argumentos que nos han dicho, por ejemplo, desde la Comunidad de Madrid, y que los sanitarios no aceptan. Si cada año pasa, ¿por qué no se han tomado medidas? Desde el Gobierno central, ¿qué pueden hacer para mejorar la situación de la sanidad, aunque esté transferida? Bueno, más que podamos hacer, es que ya es lo que hemos hecho. De hecho, hemos invertido durante esta legislatura más de 1.000 millones de euros. Efectivamente, como usted decía, aun siendo una política que es competencia 100% de las comunidades autónomas, con lo cual creo que en la parte también que nos corresponda al Gobierno seguir incrementando y mejorando el presupuesto para una política que, si me permite, tiene que ser una política de Estado. Siempre ha sido importante, desde luego, la sanidad y la salud de la ciudadanía de este país, y especialmente después de haber sufrido y haber vivido una pandemia tan grave como la del COVID-19. Y ahora, lo que sí que me va a permitir también, y que no me cabe en la cabeza, si me permite la expresión, es que frente a movilizaciones, en este caso de médicos o de enfermeras, continuamente se les reproche o incluso se les llegue a insultar, como últimamente lleva haciendo la presidenta de esta comunidad autónoma, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Usted ha sido nombrada portavoz de la campaña del Partido Socialista para las autonómicas y locales de mayo. ¿Va a competir con Borja Semper? ¿Será su homólogo en el cargo? ¿Qué le parece? Bueno, efectivamente será mi homólogo. Pero fíjese, ahora que me pregunta usted, creo que el otro día me preguntaron en la pasada rueda de prensa del Partido Socialista sobre él, y como me he visto y me he escuchado posteriormente, creo que no estuve acertada cuando me refería hacia su persona. Lo digo porque, independientemente, lógicamente, que seamos portavoces de dos partidos absolutamente antagónicos, creo que siempre es positivo que una persona dé un paso adelante hacia ese compromiso político en momentos de dificultad como el que estamos viviendo. Pero también le digo que, más allá, ¿no?, de las personas, de las caras o de los portavoces, creo que lo importante también en este caso es qué es lo que va a hacer el Partido Popular en estos meses que nos quedan por delante, si va a manifestar y va a seguir en esa posición continua que nos lleva trasladando a lo largo de esta legislatura, de negación continua y, sobre todo, de no apoyo hacia ninguna de esas medidas que están siendo tan beneficiosas a la ciudadanía de este país, como la bonificación del transporte o la rebaja del IVA de los alimentos. Señora Alegría, y fíjese que sí que hay retardo, por eso hago una pausa para que lo escuche bien. Es que aquí en este programa ya sabe que hablamos de temas que están en boca de todos, y entendemos que a veces la política no debe ser ajeno a los temas que están en boca de todos, aunque sean de otro tipo. Se lo digo todo esto porque le vamos a preguntar por Shakira, ¿sabe? Que es una mujer... Ya sé. el vídeo que desde luego lo está reventando en visitas, sí, y que hay un gran debate social a raíz de esto. ¿Shakira es una mujer empoderada o es que está cosificando a otra mujer? ¿Está echando las culpas a otro de sus desmanes, por cierto, con Hacienda? ¿Algún comentario desde el Gobierno, la ministra de Educación, sobre esta polémica? Bueno, yo me reconozco fan de Shakira. A mí me gusta mucho Shakira y esta última canción que hemos escuchado es verdad que es un temazo y seguramente lo tenemos de número 1 muchísimas semanas, ¿no? Pero por continuar en este debate que usted me está diciendo, sí que es verdad que hay una parte de la canción que a mí no me ha gustado. Y es eso de compararnos a unas mujeres frente a otras, como si hubiera mujeres de primera frente a mujeres de segunda. Esa es la única parte que no me ha terminado de convencer, que no me ha gustado de la canción. Pero dicho esto, en fin, yo históricamente, desde hace muchos años, sigo muy de cerca a Shakira. Aunque hay quien prefiera un Twingo a un Ferrari, llevando esa lógica de la cosificación, bueno. Bueno, yo sí que le tengo que decir que prefiero los Casio a los Rolex. ¿Ah, sí? Sí, la verdad, dan bien la hora, se pueden sumergir y si te lo roban tampoco pasa nada. Pilar Alegría, ministra de Educación, portavoz del PSOE, gracias por estar en boca de todos, por su sentido del humor, y feliz año, un saludo.